Hola, hola, bienvenidos a este 3x7. Hoy es 22 de marzo. Carlos Paredes, Enrique Chávez y Valery Vázquez de Velasco vamos a descifrar lo que ha sucedido esta semana, donde finalmente sí se movieron las fichas, ¿no? Ayer fue despedido Juan José Santibáñez. Finalmente el Congreso de la República reaccionó después de la muerte de Paul Flores, el cantante de músico de Armonía 10, y todo lo que ha ocurrido, ¿no? Alrededor de las extorsiones, el miedo y, de hecho, la gente saliendo finalmente a protestar. Después de muchísimo tiempo, después de muchísimas movidas políticas que molestaban, que llamaban la atención, que traían incomodidad por la inseguridad, recién se la gente se animó a salir a las calles y se unieron muchísimas fuerzas, ¿no? Con algunas dudas de si hacerlo o no. Y si al final estoy de alguna manera identificado con un grupo político que no me gusta, pero finalmente la población se ha movido. Importante eso, vamos a hablar, por supuesto, también de cómo entonces se reacomodan las fuerzas en el Congreso con relación a Dina. Así que con eso arrancamos. Carlos, Enrique, buen día. Sí, yo creo que la censura de Santibáñez no solamente cambia la correlación desde mi punto de vista, la relación de la mayoría del Congreso y el gobierno de Dina, que era un cogobierno, una complicidad perpetua, y además en un momento preelectoral, pero yo creo que pone al gobierno ahora sí con el reto más importante que es que la ciudadanía está harta de tanta muerte, de tanta extorsión, de tanta delincuencia sin control y ya salió a decir, basta ya y vamos a exigir que hagan algo todas las autoridades para detener esto, ¿no? Creo que eso es el reto más importante de las autoridades en general, dicha por la gente que todos los días sufre de esto, ¿no? Carlos, ahora nos vas a contar un poquito qué es lo que se ha encontrado en la marcha también, ¿no? Porque efectivamente esta sensación de inseguridad que han tratado desde el gobierno muchas veces de decir que no es cierta, se puede palpar en la calle, ¿no? Cada una de las personas con las que uno habla finalmente tiene un caso cercano de extorsión. Me encontraba yo con un músico justamente esta semana a partir de lo de Armonía 10 y me dice, el mínimo que tenga su negocio de dar clases de música a niños, ya está recibiendo llamadas también. Entonces, al final está a todos los niveles, ¿no? Es como el cáncer, a cualquiera le puede ocurrir. Enrique, finalmente esto también va a repartir un poco las fuerzas en el Congreso. Es una derrota gigantesca para Dina Boluarte, la censura de Santibáñez. Incluso en un momento, cuando hubo varias intervenciones de los congresistas durante el debate, parecía que la campaña de Santibáñez, al cual habían recibido 3 horas el día previo para que explique sus planes, iba a surtir efecto. Pero la volteada, sobre todo de Fuerza Popular, que ha votado en bloque para alcanzar estos 78 votos, yo creo que indica una fisura muy grande en esta inestable alianza de gobierno. Y digo que además que es una derrota gigantesca porque toda la estrategia del gobierno de Boluarte se basó en el tema caviar anticaviar, ¿no? O sea, se ha querido, y esto ha estado en redes, claro, de una parte y de otra parte, que los caviares querían recuperar el control del Ministerio Público, que por eso quieren sacar a Santibáñez. Y eso, si bien es parte, digamos, del color político que tenemos en el país, se convirtió en una estupidez en realidad. O sea, completamente fuera de órbita, ¿no? Completamente desproporcionado, cuando en realidad lo que estaba pasando es que se tenía un ministro controversial sumamente importante para Dina Boluarte. No solamente sacó del camino a Harvey Colchado, o sea, uno se olvida de lo que esto era hace 3 meses, la tenían cercada. Entonces, el agradecimiento de ella debe ser muy grande, pero eso no implicaba poder ver la realidad. Un ministro al que se le acusaba todas las semanas de actos de corrupción, de que como abogado de policías recibía coimas, de que hacía interceptaciones, etcétera, etcétera, y ella no reaccionó sobre eso y puso como lo más importante el hecho de retenerlo. Y eso al final, y yo creo que te marca un antes y después, que incluso le debe preocupar a ella después de abril, que es que vas a tener pues una fecha absolutamente fundamental, que es la de convocatoria de elecciones, cuando puede ser vacada sin cerrar el Congreso.
lo de Santibáñez llama la atención desde el principio, ¿no? ¿Por qué es que finalmente Dina quería tener a una persona tan controversial como has dicho y que iba presentando muchísimas debilidades, ¿no? Digamos, para su reputación, para la reputación del gobierno. Pero la siguiente pregunta es, primero, ¿por qué lo ha defendido tanto? Y segundo, ¿qué viene después de Santibáñez? Creo que Santibáñez, que venía ya con una mochila grande, se ha pasado mayor parte del tiempo defendiéndose, ¿no? O atacando, como por ejemplo las dos acusaciones constitucionales que presentó nada menos contra la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, ¿no? Todas las semanas los programas periodísticos le destapaban un caso pasado más, ¿no? Y claro, la fiscalía lo ha allanado dos veces, ¿no? Se ha entrado en una guerra de instituciones que se supone están para combatir el problema grave número uno de los peruanos, que es la inseguridad, la extorsión, las muertes, el crimen organizado transnacional. Pero Santibáñez era un factor de perturbación. Más allá de tener o no cualidades para ser ministro del Interior, era un ministro que su tiempo lo ocupaba defendiéndose o atacando y no combatiendo a la criminalidad. La pregunta es muy importante, ¿qué viene después? El primer reto, sin duda, de Dina Boluarte va a ser encontrar, porque estoy seguro que no va a ser fácil, no hay muchos expertos o gente con cierto prestigio que quiera asumir hoy el Ministerio del Interior, encontrar una persona que tenga primero la capacidad, la experiencia y segundo un nivel mínimo de consenso, de concertación. ¿Para qué? Para hacer que Ministerio Público, Poder Judicial, Policía, Ministerio del Interior y demás organismos directamente involucrados se sienten a una mesa y empiecen a hilvanar alguna estrategia factible, aterrizada, coherente, que pueda empezar a combatir de verdad a la delincuencia, porque la marcha de ayer, al margen de los grupos musicales populares o de gente famosa que también se adhirió, cada quien tenía un cartel con un familiar asesinado, motocarista, taxista, bodeguero, colectivero, que por 10 soles o por 15 soles le quitaron la vida de una manera absolutamente criminal a balazos y hasta el día de hoy todos decían impunidad, no hay responsable, no se investiga, la policía no sabe darme razón quién mató a mi familiar. Entonces, la impunidad sumada a la inseguridad transversal que nos alcanza a todos, como decías tú, Valerie, en todos los estratos socioeconómicos, en todas las actividades, no hay actividad económica que atienda al público que no esté amenazada por la extorsión. Y la pregunta es, como Estado, ¿no nos podemos defender de esta amenaza? Yo creo que ese es el reto importante y vamos a ver si se hace algo post-Santibáñez. O sea, es interesante cómo ha reaccionado finalmente la población, ¿no? Decíamos, desde el Congreso de la República se censura a Santibáñez, es una forma de despedirlo, ¿no? Finalmente ya no trabajes para nosotros, finalmente, después de todos los cuestionamientos. Pero claro, que la gente salga a la calle y diga, basta ya, esto no está funcionando. Y sin embargo, tú planteabas, ¿cuál es el siguiente paso? Pero ¿quién puede confiar en una Dina que va a defender a cualquiera, a capa y espada? O sea, ¿realmente va a querer que alguien termine por darle seguridad al país, que es de lo que se trata finalmente? Es muy delicada la situación de la presidenta sobre Santibáñez. Yo quería añadir un tema, porque conversaba con el general José Baella, que está ahora pues con la municipalidad, ¿no? Eh, y había algo bien interesante porque él, en medio de todo el discurso, en fin, político y demás, reconoce que es evidente el problema de corrupción en la policía, las manzanas podridas. Y Ajá. finalmente lo que ha tenido ha sido defendiendo un ministro que se caracterizaba por llevar casos de policías acusados de corrupción que querían volver a la institución. Y ha sido un mal permanente con los amparos del Poder Judicial. Entonces, ahí te das cuenta, más allá del carácter simbólico, de que Santibáñez pues no era la persona adecuada en estos casos. Ahora, en fin, de la estrategia contra la inseguridad, yo he visto, por ejemplo, en los últimos días, al sector privado ha visitado en pleno a Boluarte hace 3 días
y con el ministro de Economía, Santibáñez estaba en la foto, pero por ejemplo el ministro de Economía está ofreciendo el tema de obras por impuestos por cárceles, por ejemplo. Hace 10 años que no se construyen cárceles en el país. Entonces, por obras por impuestos que te hubieras demorado 3 años más si es que lo hacías por obra pública, vas a sacar una nueva cárcel en Cusco y una serie de refacciones y ampliaciones para otros locales, ¿no? Y entonces, claro, uno dice, puede haber de alguna manera una luz al final del túnel, pero para empezar vas a tener que poner un ministro del Interior que se integre dentro de una estrategia mucho más seria. No va a ser mucho lo que va a poder hacer este gobierno, pero por ejemplo, lo que supe fue que Santibáñez había dado órdenes desesperadas para que antes de ir al Congreso se capture a el llamado monstruo, ¿no? Al monstruo, a este tipo Moreno Hernández, que se ha reivindicado el asesinato, se supone, ¿no? Se supone, el asesinato del ruso, en una suerte de extorsión contra bandas musicales que lleva por lo menos 3 años. Estás hablando de que ahí ha estado Zaperoco, ha estado hasta el Grupo 5, ha estado Amaranta, ha estado, es decir, has tenido, este probablemente es el primer muerto como tal, pero ya has tenido ataques, es un sistema de extorsión permanente que va contra las orquestas y que va también contra los promotores. Aquí se habla en el caso de Armonía 10, quizás Carlos tiene alguna más información, de una suerte de extorsión preventiva. Primero te mato para luego conversar, por ejemplo, de subir tu tarifa o tu vacuna. Entonces, de eso estamos hablando. Entonces, el hecho que no se pueda capturar a alguien como el monstruo, evidentemente capturar al monstruo no te va a arreglar la situación de la inseguridad ciudadana, pero sí es cierto que un tipo como este está copando la extorsión en esta zona de Lima, ¿no? Sacó del camino a este otro, el Jorobado, por ejemplo. Entonces, tienes unas guerras territoriales muy fuertes y el hecho de que la policía no pueda caer, no puede hacer caer, te está hablando de un fracaso, ¿no? Es evidente, ¿no? Entonces, lo que necesitan ahora es dar una señal para empezar en ese sentido, por ejemplo, ¿no? El nuevo que entre, que yo me imagino que va a ser un policía en retiro, no están hablando de los viceministros. Me imagino que va a tener que... ¿Algún nombre? Está el viceministro, si alguien puede googlear el viceministro del Interior, es el que muchos policías están impulsando, ¿no? Que es Ajá. un general, ¿no? Que es un policía en retiro, al cual, en fin, que tiene experiencia en esto. Yo creo que la reacción va a tener que ir por ahí. Seguramente, lamentablemente por ahí también, Santibáñez va a tener un papel activo en la designación de su sucesor, ¿no? Boluarte ha dicho que van a poner un patriota valiente como él. Dios. Los El, viceministros son César Wilman Guardia Vázquez, Julio Díaz Zulueta, eh, hasta El, donde el mi primero, gente el está primero es actualizado. el que estaban impulsando en las últimas horas hasta lo que yo sabía. Vargas, o sea Sí, que no lo conocemos, quiero decir. En fin. claro, ahora también se interpretaría como un error craso poner al sucesor de Santibáñez, a alguien parte del equipo de Santibáñez que ya probadamente ha fracasado en la lucha contra la criminalidad. Pero hablando del caso ruso y lo que detonó, es cierto que hace por lo menos 3 años estas bandas o grupos musicales de cumbia muy populares están siendo extorsionados. En el entierro del ruso en Piura, por ejemplo, eh, el Grupo 5 dijo que ellos a veces tenían que contratar francotiradores para brindar seguridad a sus conciertos masivos. Corazón Serrano reveló que hay lugares donde sus vocalistas, sus cantantes salen con chalecos antibala. Ayer en la Imagínate. marcha en Lima, uno de los hermanos Yaipen estaba con un guardaespaldas que parecía un ropero atrás, evidentemente, y él decía que tenía que moverse así todos los días y que cuando iban a los conciertos contrataban compañías de seguridad en camionetas atrás con fusiles, con armamento largo y con chalecos antibala, porque eso era la única manera de disuadir, ¿no? Y claro, en el entierro de Russo también, una promotora de un grupo de cumbia de Chiclayo, llorando, contó su testimonio diciendo que ella también había sido extorsionada, que le mandaban videos del colegio de su hijo, de la casa de su madre, que se había visto obligada a pagar y que se logró capturar, que es una excepción ya a los extorsionadores, pero que dice que a los 3 días los dejaron en libertad. O sea, también Qué hay terror.
este tema de desinteligencias y, por qué no decir, enfrentamiento abierto entre la policía y el Ministerio Público, empezando por esta ley, ¿no? Que el Congreso ahora le da la investigación preliminar de los delitos a la policía, el Ministerio Público lo ha impugnado, ha presentado incluso una acción de inconstitucionalidad al TC, no se resuelve, y mientras no se resuelve, la Fiscalía de la Nación no se sienta en una mesa para trabajar protocolos. Es decir, el ministro denuncia a la fiscal de la Nación, la fiscal de la Nación lo allana 2 veces, y en el medio los delincuentes en su garbanzal, porque siguen avanzando y no hay quien los detenga, ¿no? Ahora, es interesante que esto haya sucedido, ¿no? A partir de la muerte del ruso y que se comiencen a ver las fuerzas, ¿no? Que hay justamente políticas hace tanto tiempo silenciadas, ¿no? Aguantadas de moverse, justamente esperando a cuándo es el momento oportuno en vista a las elecciones que se vienen. Pero esto ya de alguna manera ha sido como que lo que ha empujado finalmente a que todas las fuerzas se muevan, y no solamente las fuerzas en el Congreso de las que podemos hablar, ¿no? Yo dudo realmente que haya, que se haya definido algo a partir de la salida de Santibáñez. Lo que creo es que ya a cara del público, ¿no? A lo que el público estaba esperando, tenía que reaccionar el Congreso de la República, porque si no era cómplice de todo esto que estamos hablando. Pero está en la otra mano el gabinete de Dina Boluarte, ¿no? Esas fuerzas que hemos visto que de alguna manera han estado todo el rato balanceadas, ¿no? Según sus socios o según lo que le estuvieran pidiendo estos, y cómo se van a mantener o no a partir de la salida de Santibáñez. Más allá de lo que se necesita para la seguridad, ¿qué necesita Dina para su gabinete? O sea, el gabinete está completamente agotado. Ya se había hablado del cambio de Adriansen antes, y claro, no se cambió ni a Adriansen ni a Santibáñez, ¿no? Entre otras cosas, Ujú. cambiaste al ministro de Economía, que yo he sostenido, que me parece es lo más valioso que tiene Boluarte en términos de poder establecer relaciones con otros actores, entre ellas el sector privado. Pero más allá de eso, lo que hemos visto han sido ministros chupamedias, a falta de mejor término. O sea, ellos han sido completamente activos en esta campaña para salvarle el pescuezo a Santibáñez, en lugar de decir, oye, seamos un poquito más estratégicos y veamos que ya es hora de hacer este relevo y controlemos ese proceso, en lugar de terminar en la extrema debilidad en la que el gobierno está terminando ahora. Entonces, tienes un problema de gabinete evidente, pero a ver, ¿la señora va a cambiar a Adriansen en estas circunstancias? No lo sé. ¿Va a cambiar a Morgan Quero? Evidentemente no. Y tienes a algunos ministros, bueno, se habla de Eduardo Arana, se habla de que podría haber un relevo en la PCM, pero siempre va a ser con esta guardia pretoriana. Y tienes, como conversábamos con Carlos en la previa, tienes al abogado Portugal, tienes al secretario Vilches, tienes al señor Yangali, que también venía del mismo círculo de Morgan Quero, un círculo muy, muy fuerte, muy cerrado, que evidentemente, seguramente Nicanor Boluarte allí, que no le está planteando a ella, creo yo, una estrategia de supervivencia que probablemente vaya más allá de negociar cosas. ¿Qué cosa puede negociar el Ejecutivo? La parada de mesa de Keiko Fujimori es muy significativa. Evidentemente Acuña hasta ahora no se ha parado de la mesa. Acuña tiene demasiados intereses en este Ejecutivo, y yo creo que él ya abandonó la idea de llegar al poder, ¿no? O sea, él sabe que su tema corporativo y de tener una cuota y de ser a veces el fiel de la balanza es probablemente más viable y más realista para él. El norte, ¿no? Tener el Exacto. norte igual. No, y tienes de salud, tienes presencia en Contraloría. Acuérdate que Contraloría todavía se va a quedar un tiempo más, después de varios años más en realidad. Entonces, son armas poderosas, ¿no? Pero Keiko está parada en medio de esta combi sobrecargada de derecha, con López Aliaga, con Batters, probablemente con lo que signifique Carlos Álvarez, donde no se ve una voluntad de crear alianzas. Como en medio de todo sí estás viendo en otras latitudes, ¿ah? O sea, el tema centro caviar, si quieres verlo así, la extrema izquierda, ellos tienen más voluntad de conversar, donde yo creo los egos de la derecha no lo están permitiendo. Y Keiko finalmente es la única que tiene por encima de 10% en intención de voto. Entonces, yo creo que las fichas que mueva el fujimorismo van a ser fundamentales de aquí en adelante, ¿no?
Ujú. Hablaba con Adolfo Damert esta semana para el perfil de Perú 21 y me decía, la diferencia entre la izquierda y la derecha es que la derecha el fin de semana se desconecta, ¿no? El viernes dice, bueno, seguimos el lunes, ¿no? Mientras que, y no hablaba de la extrema derecha, ni siquiera la mencionó, ¿no? Hablaba de que la derecha está pues muy cómoda en esta campaña, que todavía no prende, en el sentido en que todavía ya lo retomamos, me llamas, ¿no? Decía él, que la gente es como que cuando quieras. Y sin embargo, la izquierda, claro, tiene una campaña muy fuerte, está aprendiendo de esos errores de desunión, justamente lo que estás diciendo, que nunca ha logrado unirse, pero bueno, con esta derecha, la izquierda termina aprendiendo no solamente a trabajar sin parar, sino también a dar la batuta a algunos, ¿no? De todos los que también están en esta disputa por la campaña. Entonces arrancó la campaña, Carlos, ¿crees tú? Sin duda que en abril se tiene que convocar la elección, ahí empieza oficialmente la campaña. Yo diría que estamos en pre-campaña. Me queda clarísimo que Rafael López Aliaga ya está en campaña hace unos meses. También Keiko, con su visita a Cajamarca, me parece que ha iniciado oficialmente su campaña y me da la impresión de que no va a ceder su candidatura, su cuarta candidatura. Algunos dicen probablemente su cuarta derrota en segunda vuelta, porque con el 10% que tiene podría garantizar su paso al balotaje. Pero la pregunta es, ¿quién va a llegar con Keiko? Otro radical de izquierda, que ahí hay varios, porque si bien es cierto, Antauro ya se supone está fuera de juego, pero Puca Bellido, ¿no? Por ejemplo, o algún otro radical. Están dadas las condiciones para que se presente un radical y como dicen ustedes, la derecha que está empoderada no solo por la coyuntura peruana, sino que viene de fuera, ¿no? Es un factor exógeno la empoderación de la ultraderecha. eh, ¿Y qué hay al medio? La izquierda radical de Cerrón ya tiene una posición clara, ha sido el fiel de la balanza, está 2 veces consecutiva en la mesa directiva del Congreso, anticaviar, digamos, militante, y al medio, en centro derecha o en centro izquierda, ¿habrá posibilidades de un consenso, de una candidatura única? Yo me temo que no. De esos 40 o 41 que ya están partidos, digo, con la posibilidad de presentar candidato presidencial y candidatos al Congreso, esta vez Senado y diputados, no va a haber voluntad de llegar a acuerdos mínimos de gobernabilidad porque creo la mayoría de los políticos hoy quieren llegar al poder por el poder, quieren llegar al poder para servirse de esa cuota, por más mínima que sea, de ese poder para blindarse de la justicia, para negociar prebendas, para tomar instituciones y de ahí medrar y no servir a la gente. O sea, el sentido de la política, y se ha hablado mucho a esta marcha, que todo es político, sí, perfecto, todo es político, pero el sentido de la política para mi gusto está pervertido. No es de servicio público. Yo no busco el poder para servir desde el poder a mi gente. Busco el poder para servirme yo, blindarme, enriquecerme y el resto que vea. Eso ha descalificado totalmente a la clase política y por eso que los peruanos no creemos en nadie y están dadas las condiciones para que venga un chamán, nos diga cualquier cosa y la masa, el pueblo que ha sido varias veces decepcionado, la última vez con Castillo, se vaya por cualquiera de estos irresponsables, ¿no? Ahora, yo sé que tenemos el gran defecto como país de tener una mala memoria, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que estás diciendo de Keiko, el hecho de que sea finalmente Keiko versus alguien más en esta segunda vuelta que estamos imaginando, ¿le alcanza con haber reaccionado ahora, con haber reaccionado en este momento, después de haber tenido tratativas interesantes con el gobierno? Es decir, el hecho de que ahorita se abra es suficiente, así somos de desmemoriados, Enrique. Ahí hay, hay dos visiones. Una es la de pensar, oye, Keiko tiene este piso de 10-12% al cual no le va a importar básicamente nada, ¿no? O sea, ese es tu núcleo duro, que claro, que contrasta con el
por encima del tercio que sacó cuando salió Kuczynski en la primera vuelta, ¿no? Ella se ha visto reducida a eso y a ellos no les va a importar lo que haga porque ese sentimiento fujimorista es la base y va más allá, ¿no? Y hay otra mirada que se está moviendo entre los precandidatos de derecha. He podido conversar con algunos así detrás de cámaras, donde dice sí, la gente sí le va a castigar, ¿no? Este acompañamiento, ¿no? A un gobierno, si a ello le sumas el hecho de los gigantescos errores que ella ha cometido en su carrera política, y están listos para atacarla por ese lado. Y eso va a incluir el legado familiar, ¿eh? O sea, o sea, lo que le hiciste a tu mamá, lo que le hiciste a tu papá, lo que le hiciste a tu hermano, que en realidad, por más que haya alguna foto, no quiere saber nada de la hermana porque no está inscrito en el partido y prácticamente lo ha tenido al borde de la cárcel. Entonces, Keiko tiene una serie de vulnerabilidades para que sus adversarios aprovechen que están ahí. Y yo creo que, dado el perfil, digamos, de López Aliaga o de Philip Butters, es probable que todas esas cartas se vayan a poner sobre la mesa, ¿no? Entonces, sí, es eso. O sea, yo tiendo a pensar que ese 10% sería más o menos sólido, pero si tú entras con candidatos que de alguna manera reemplazan la visión de Keiko de una forma renovada, en fin, con probablemente más algo mejor que mostrar si a López Aliaga le va, entre comillas, bien en lo que él está apuntando, ¿no? De ciertas cosas. Entonces, allí todavía Keiko no la tiene segura. Si es suficiente pararse de la mesa, claro, lo que ella te puede decir es, oye, la vez pasada entregué al país a una espiral caprichosamente forzando la renuncia de Kuczynski como del lugar, más allá de los gigantescos errores de Kuczynski, ¿no? En retrospectiva, lo de Kuczynski pues parece una inocentada, luego de lo que nos ha pasado a partir de entonces, no hemos parado, ¿no? Entonces ella dirá, yo tenía que favorecer la estabilidad del país, ¿no? Porque he aprendido. Pero claro, mira con quién ha favorecido la estabilidad. Entonces, es una situación delicada, yo creo, la de Keiko, muy vulnerable. Vamos a ver cómo esas fichas se acomodan, ¿no? En todo caso, representan ese 10% o 12% fijo a la derecha, ¿no? Eso está claro, Yo ¿no? creo Los que que jamás votarían por el otro lado. ese 10% que diríamos de hueso colorado, ¿no? Digamos, inamovible del Fujimorismo, su base sólida, no es de Keiko, es de Alberto Fujimori. Y Keiko ya dilapidó el 30% que heredó, hoy se ha quedado en 10, y yo dificulto de que se mueva, porque son gente, curiosamente, de los extremos socioeconómicos del país, que dicen que Fujimori nos salvó del hecatombe, ¿no? Que derrotó a Sendero y por lo tanto salvó al Perú y que reinsertó al Perú en el circuito financiero internacional después de la apocalipsis del primer gobierno de Alan García con una hiperinflación altísima y que ese legado, porque he conversado con gente del Ande, por ejemplo, que me dicen Fujimori fue el único presidente que llevó a mi pueblo, hizo la carretera, puso el colegio y Pero puso ya no está luz. Fujimori, ojo, ¿ah? Cuando él habla de corrupción, te dice, todos roban. La única diferencia fue que Montesinos puso una cámara en su oficina, ¿no? Entonces, ese 10%, como están las cosas, con esta atomización terrible, le alcanza para llegar a la segunda vuelta, que para mí sería una tragedia. Sería la cuarta derrota y entonces esa elección de segunda vuelta va a depender con quién va, ¿no? Medio en broma, medio en serio decimos, si un panetón va a perder con el panetón, entonces estamos como que sin salida, ¿no? Muy bien. Yo creo que ya no tenemos más minutos tampoco, ¿no? No tenemos salida. Muy bien, hasta la próxima semana, que todavía va a ser marzo, pero abril se viene con fuerza. Así que Con seguramente todo. tendremos muchas cositas. No me Nos esperen vemos. en abril, como decía la novela de Brett. ¿Quién se ha llevado el mes de abril, como dice Joaquín Sabina? No, o Ya nos vemos. como Esperando Abril, la canción de Silvio Rodríguez para los caviares también. O sea, hay de todo, hay por No donde me quiera. esperes en abril. Yo voy a regresar con un año más en el próximo programa. Uy, No. Grave, eso, es grave, la situación es grave. eso hay que celebrarlo. Bienvenida a los hippies. Bienvenida a dónde.
No. Todavía. Lo que sea que has dicho, no. Ok. Adiós, amor. Chao, Chao. joven. Adiós. El ayer.